Miren qué rico se ve eso, mi gente. Niños saben de baloncesto. Quebradilla se come y vive baloncesto nada más. Donde quiera poner un poste. Estamos enseñando a jugar domingo. Lo levantaste y lo levantaste. El doctor me dijo, si todos los pacientes son como tú, tengo que cejar la oficina. En el día de hoy visitamos el precioso pueblo de Quebradillas. Este limita por el norte con el océano Atlántico, al este con Camuy, al sur con San Sebastián y al oeste con Isabela. Se dice que su nombre proviene por las múltiples corrientes de agua que descendían de sus colinas. Se les conoce como la ciudad pirata, la guarida del pirata y el paraíso del Oaxaca, entre otros. Su convento de guarida del pirata es por el legendario pirata boricua caborrojeño Roberto Cofresí, el cual se alega guardaba sus tesoros en las playas de este pueblo. Quebradillas ha sido uno de los máximos exponentes en el deporte del básquetbol superior y se dice que este deporte le corre por las venas. Quebradillas fue uno de los enlaces de vías férreas entre San Juan a Ponce entre los años 1903 al 1908, cruzando el cañón del río Oaxaca. Si quieres caminar conmigo el pueblo de Quebradillas, quédate con Puerto Rico a pie. Veamos. Y antes de llegar al precioso pueblo de Quebradillas, me detuve en las famosas ceibas que están ubicadas unos minutos antes de llegar al pueblo de Quebradillas. Algo bien impresionante que siempre yo reseño y me llama mucho la atención cuando paso por la carretera número 2 son estos 3 árboles de ceiba. Impresionante, miren eso. Estos árboles están ubicados, mírenlos ahí, en la división de ambas direcciones en la misma carretera número 2, pero miren qué impresionante. Miren, yo mido 6 pies y las raíces son mucho más altas que yo. Miren acá el tamaño de esta raíz, miren qué grande se ve. Es básicamente una pared esta raíz, sumamente grande. Miren qué grande. Miren qué árbol enorme. De los 3, este es el más grande, que está a mis espaldas ahora. Allá hay otro. No es tan grande, pero este es sumamente grande, miren. Miren qué impresionante esas raíces, cómo se extienden. Esto es como si fuera una pared en concreto. De verdad que completamente sólido. ¿Vieron la altura que tienen esas raíces? De verdad que es impresionante. Y ahora comenzamos la caminata con Puerto Rico a pie. Mi gente, en el día de hoy estamos en el precioso pueblo de Quebradillas. Miren aquí, Ave María. Estoy en la misma carretera número 2, intersección con la 479, que es la que entra al mismo casco urbano del pueblo de Quebradillas. Miren ahí ese mural, qué lindo, unos mosaicos, no sé si lo pueden apreciar. Y nada, vamos a realizar la acostumbrada caminata con Puerto Rico a pie. Mire, estamos en la ciudad de los piratas. Quiero que vean la misma entrada del pueblo, lo que tenemos aquí. Mire este mosaico. Y vamos a entrar por la carretera 479, que es la que les mencioné. Miren aquí al frente, para comenzar la acostumbrada caminata y conocer este precioso pueblo de Quebradillas. Mire, lo primero que se me viene a la mente de Quebradillas es el baloncesto. Eso es obligado. Los piratas de Quebradillas. Esta es la casa del pirata Roberto Cofresí. Dicen que en estas playas este pirata guardaba sus tesoros. Y vamos a ver toda esta área. Mire, en la parte de atrás es un church chicken. Está en la misma entrada del pueblo de Quebradillas. Y me gusta porque acabo de entrar y hay muchas casitas que están bien bonitas y son casitas antiguas. Y mire, les voy a mostrar. Son estructuras que están muy bien conservadas, pero se puede apreciar que son estructuras en hormigón, ¿verdad? Cemento, pero que tienen mucho tiempo. Quebradillas pertenecía a Camuy y posteriormente estaciones territoriales se separan
y comienza a ser un municipio. Mire, mire qué bonito se ve todo esto, bien limpiecito, me gusta esto aquí. La calle Socorro y la calle Ruiz Soler. Miren por ahí qué chévere se ve todo. Miren, esa casita está a la venta. Está en la misma esquinita, se ve lo más chévere. La temperatura en el día de hoy está más o menos como unos 95, 97 grados. Y entonces hay algo curioso porque aunque está bien soleado, hay mucha bruma. Y a mí los días así como que me ponen tristón, no sé, cuando veo bruma, no me gusta porque es que siento como que, no sé, como si estuviera todo triste. Me encanta ver ese sol y ese cielo azulito, pero no es el caso. Miren ahí. Miren las casas que les voy mencionando. Y esto aquí es energía eléctrica, dice que es el Luma ahora. Y es como les comento, cuando los días están así tristones, pues, no sé, está chévere porque hace un calor, está bueno para ir para la playa. Mire, y es como yo le digo, a mí me encantan las casas de los cascos urbanos, porque es que son bien particulares. Y tienen unas estructuras bien bonitas y por lo regular la gente las tiene bien cuidaditas. Miren aquí la estación de bomberos de Quebradilla. Miren qué chévere se ve todo esto, bien colorido. Vamos a mirar la misma intersección 113 para entonces lograr el acceso al casco, ¿verdad? A la plaza de recreo, la plaza pública del pueblo de Quebradilla. Pero voy a circundar alrededor para que conozcan toda esa área. Estas casitas, ese tipo de estructura, el balcón es bien alto, a mí me encanta. Dice que esta es la calle Francisco Ávila. Mire, y seguimos por aquí. Aquí tenemos ese departamento de la familia. No sé si pueden apreciar ahí. Vamos a continuar adentrándonos a Quebradilla. Me encanta el pueblo, se ve bien tranquilito y es sumamente pequeño, se ve bien acogedor. Mire, más adelantito está la intersección de la carretera 113, que yo voy a doblar por ahí a mano derecha, pero no voy a entrar de lleno al pueblo. Primero voy a dar una vuelta por la parte de afuera para hacer la entrada por la parte principal de la plaza pública para que ustedes la vean de frente. Miren ahí, besito de coco. Eso me recuerda el viejo San Juan, el último video que hicimos. Y miren aquí, esta es la calle San Carlos, que vamos a dar aquí a mano derecha para, como les comenté, dar la vuelta por la parte de atrás de la iglesia y entonces hacer una entrada por la parte del frente de la plaza pública para que la vean de frente. Un poquito de viento, ¿sabes? Miren, hay mucho viento, mucho, pero mucho viento. Bueno, me ha pasado algo bien curioso y es que en el pueblo, en el mismo casco del pueblo de Quebradilla, hace un viento pero bien fuerte. Y tuve que cambiar de cámara porque apenas con la otra cámara se podía escuchar el audio. Y entonces pues usé un protector aquí para viento. Nada, vamos a continuar la caminata. Estamos, miren, en la calle Ramón Saavedra. Pero le había comentado que voy a irme por la parte de atrás de la iglesia para cubrir alrededor, ¿verdad? Por la parte de afuera, la calle que circunda la plaza pública, para entonces entrar de frente y poder ver la plaza de recreo y la iglesia. Mucho viento, de verdad, en el pueblo de Quebradilla. Mucho, porque mucho viento. El pueblo está bien tranquilito, me gusta. Me gusta el ambiente, la gente es lo más chévere, bien nice. Como la había mencionado, en la calle de San Carlos, mírenla aquí. Todo tranquilito, todo bien limpiecito, eso me ha llamado la atención, todo está bien limpiecito. Por aquí logramos acceso. Mire, es increíble, hay una ventolera, pero tremenda, apenas puedo hablarle de tanto viento que hay. Mire, el sol está, pero chévere, ¿sabes? Castigando sin piedad. Estaba comentando, la iglesia presbiteriana. Miren ahí, esa pizzería se ve lo más chévere, lo más acogedora. Esas pizzas de pueblo, que ustedes saben que la masa es bien finita, a mí me encantan. Bueno, ya estamos, esto es rapidito. Ya básicamente hemos llegado a la plaza pública y vamos a verla de frente. Y ahora vamos a hacer la entrada a la misma plaza pública del pueblo de Quebradilla, para que vean qué linda está. Esta iglesia que tengo a mis espaldas, que está ubicada en la plaza pública del pueblo de Quebradilla, es la iglesia San Rafael.
y dice que se estableció aquí desde el 1823. A mis espaldas está es como un anfiteatro, ¿verdad? Como una tarima ubicada en la misma plaza pública. Esta es la farmacia San Rafael. Por supuesto, lleva el mismo nombre de la iglesia que tenemos de frente. Y mientras daba la caminata, me detuve un ratito a dialogar con los muchachos de la plaza. Veamos. Wilfredo Vargas. Wilfredo, ¿cuál es su nombre? Rafael Vargas. Rafael Vargas. ¿Y Justo Valle. ustedes son hermanos? Sí. Ajá, contra. Yo antes hacía eso, yo antes cogía y me montaba en un avión, me iba. Y desde que empecé a caminar la isla, me he percatado que hay tantas cosas lindas, tantas cosas que uno puede, ¿verdad? Así mismo, tantas cosas. Y le pregunto, ¿cómo es el pueblo ahora y cómo era antes? ¿Ha cambiado Bueno, sustancialmente? desde que yo me recuerdo, bueno, Ya, yo ha cambiado algo. Cualquiera que diga la verdad, yo me crié aquí hasta los 10 o 15 años. Este pueblo no se parece ni una cuarta parte de lo que era. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo han tumbado, todo lo que era natural, lo han tumbado y lo han cambiado. Eso era una casa de madera. Ahí era eso se llamaba el Café de Lee, que era el dueño era Itujino. Esto aquí era una mueblería. Y aquí eran los caballeros de Colón. Iño Medina, que vendía copa abajo y arriba era del partido. Venga, y la alcaldía no está ubicada aquí como están todas en la esquina. está al otro lado. Pero primero estaba allá. En otro lado. Al final, esta calle al final era la alcaldía. La alcaldía. Es ahora la alcaldía. ¿Están jugando una dominada ahí? A una 200. María. Nosotros jugamos 200, aquí nos venimos a jugar. Aquí nosotros jugamos los jueves y los sábados, nosotros, el mismo grupito. Ok. Y aquí estamos hasta la 1, las 2, desde las 7 de la mañana. Ave María, qué chévere. Tú llegas hasta ahora y estamos aquí jugando todo, Ah, desde ok. las 7 de la mañana. Mira qué bien. ¿Cuál es su nombre? No me hables de 50 años. José Luis. 60 años. Ok, pero ¿por qué le dicen el pueblo de los piratas? Pero tengo entendido, supuestamente el pirata Cofresí escondía su tesoro en las playas de Quebradilla. Después termina. Ok. Dicen que en Puerto Hermina venía el que ofrecí, guardaba, dicen que eso es verdad. Guardaba Ey. los chinchitos, los testigos. Dice la historia, dicen que él mataba, él dice que mataba a Muchas alguien, gracias. mataba a alguien para que cuidara el tesoro. Esa es la historia, yo no sé si es verdad. Pero dicen que él mataba a alguien para cuidar el tesoro, para que cuidara el tesoro. Ok, pudiera serlo, esa gente eran así antes. Posiblemente. Sammy, saludos Sammy, ¿usted también es de Quebradilla? No, de Isabela. De Isabela, pero está por acá. Sí, yo vivía antes aquí. Ah, ok, Siempre está con nosotros. ok. Sammy, me dicen que este es el apodo Sammy, pero mi nombre verdadero es Samuel Hernández, como el cantante. Como el cantante. Estamos enseñando a jugar dominó. Ay, Dios. Lo levantaste y lo dejaste. Pero aquí el deporte aquí es el baloncesto. El baloncesto. Una pelota. Yo, Aquí, pero aquí, usted juega pelota, pero aquí es baloncesto. Aquí no se habla más que baloncesto. Aquí no se habla. La Armada Sí, de no, Italia. Nacho, si cuando yo era fanático, cuando yo era un muchachito, yo tengo 57 años ahora, pero cuando yo era un muchachito, los Piratas Quebradilla, eso para mí, olvídate, Nestalí Rivera, Raymond Dalmau, eso Sí. era, olvídate. Esa estrella. Ajá, Fantabusi, Néstor Cora, toda esa gente, eso era El primer refuerzo de Quebradilla se llamaba Varilla Lugo. Fue en el 46. en el 46. Jugaron en la cancha de la escuela. O sea, estamos hablando que hay una historia en cuanto al baloncesto en Era, Quebradilla. era dominicano. Oh, ok, y ese era refuerzo. Era refuerzo. O sea que diríamos entonces que Quebradilla es un pueblo de baloncesto. Sí, lo juro. Sí. Que nadie de baloncesto. Mira, y te voy a decir. Tú le hablas a cualquiera de baloncesto, hombres, mujeres, niños, y saben de baloncesto. Ajá. Quebradilla era de los tines originales que había en Puerto Rico, que eran Ok. 8 tines. Ok. Que era Ponce, Yauco, San Germán, Quebradilla, Arecibo, Los Santos de San Juan, los Gallitos de la Universidad y los Cangrejeros de Santurce. Esos eran los tines que había en aquella época. Hombre. No, porque si eran chamaquitos de 10, 8 años, yo tengo 82 Ok. y tengo buena memoria. Y yo iba a ver los juegos. No, estás hablando No, ahí. yo tengo buena memoria. No, y si tienes 82, te ves bien, te estás No, tan gracias- nítido. gracias tan a nítido, Dios, tan- gracias. Después del cuidado. baloncesto, el domino. El domino. Pues ya nosotros no podemos jugar. Ya no puedo volver a los sextos. Aquí hubo un team de clase ya, pero fue a principios de los 50. Ok. Pero yo digo porque yo fui el mascota, Ah, que caballete. que tiene como 10 años cuando eso. Como los 50 había un team de béisbol aquí, de clase A. Se me cuidan, gracias a todos, se me cuidan.
Bueno, mi gente, vieron que qué chévere es uno cuando se integra en los pueblos y camina. Aquí la gente es un amor. O sea, nosotros, el boricua habla como si te conociera de toda la vida. Y eso es uno de los plus que tiene mi isla, Puerto Rico. Ustedes saben que yo soy masoquista y aunque haga calor hay que tomar café. Y me hablaron de este lugar, se los voy a mostrar. Y voy a pedirle aquí a la amiga Gina que me dé 2 cafecitos, uno para mí y uno para Brenda. Gina, saludos, ¿cómo está? Saludos. Déjeme ver por ahí. Eso está, mire, perfecto. La madera se llama besito de coco. Me imagino que es por los besitos de coco que se ven que son riquísimos. Famosos. Miren qué rico se ve eso, mi gente. Ahí entregó una libreta de pan porque ellos dicen que ese pan aquí es riquísimo. Vamos a ver si es verdad. Muchas gracias, Gina. Gracias. Miren, yo trato, pero no se puede porque es que la gente no coopera conmigo. Fui a comprar 2 cafecitos, mire, salí con 4 besitos de coco y con 1 libra de pan. Me dice la amiga Gina que son riquísimos los coquitos y el pan está brutal. Así que, pues nada, vamos a probarlo porque es que yo tengo el corazón bien blandito. Y luego de ese cafecito, el amigo Justino Valle nos acompañará y nos mostrará el pueblo de Quebradilla. Veamos. Mi nombre es Justino Valle y me dicen el Jaco. El Jaco. apodo. Eso. Mira, muy amablemente, aquí el amigo Justino, y me dijo, Ángel, yo te voy a mostrar 2 o 3 lugares de interés, de historia, de aquí del pueblo de Quebradilla. Así que, Justino, vamos por allá a dar la caminata. Me dijiste que me ibas a llevar primero a una casona. Una casona que es antigua y yo creo que es la casa más vieja del pueblo. ¿Esta zona perteneció a los españoles? Pero era un establo de los españoles. Vamos a verle, miren, gente, es esa casa que está ahí, color naranja, pero nos vamos a acercar ahí porque Justino nos va a decir. Esta es la casa de la Babilonia. Vivían ahí, la familia Babilonia, y esa casa tiene más de 100 y pico años. Era un establo de los españoles. Aparentemente está desocupada, ¿verdad? Porque Sí, está está un poquito desocupada. Sí, está un poquito. Sí, Miren está ahí, qué desocupada. interesante. Justino, y me dijiste que me ibas a llevar a otro lugar. Te voy a llevar a ver el cementerio viejo. Ándate. Vamos allá, mucha gente no le gusta ver el cementerio, pero Justino me va a llevar porque lo te vamos voy a a llevar ver. al cementerio viejo. Y de ahí vamos al Teatro Libertad. Y eso los trae cosas más viejas que hay en Quebradilla. ¿Okay? Ok, vamos por ahí. Sí, me yo habías vivo dicho que tú resides en la Florida, En Miami. en Miami. Yo resido en Miami, en North Miami resido yo, con mi hija, Ok, ya hace un par de años. ok. ¿Y estás viviendo ahí actualmente o estás No, yendo y vivo allá. viniendo? No, vengo vengo una vez en el año y usted me quedo 1 mes o 2 aquí. Oh, Porque ok. tengo una hermana enferma. Sí, a compartir con la familia y Exacto, sí. Esa es la iglesia presbiteriana. eso. Esa iglesia, una estructura bonita, ¿verdad? Sí, esa es la iglesia presbiteriana. Lleva unos cuantos añitos ahí, parece. Sí, la renovaron, porque no era así, pero la renovaron. Esta estructura está bien bonita, Justino, de la ¿Cuál? iglesia presbiteriana, ¿verdad? Sí, Se esa ve la bien- modernizaron, pero Sí, tiene está- el mismo diseño de lo que tenía antes. Lo único fue que la pintaron, Sí, se pero ve, tiene el mismo diseño de años atrás. sí, No, se ve bien no. cuidadita. Sí. Aquí hubo 6 factorías antes. Sí, antes habían 6 factorías de costura y para el ejército. Hacían los uniformes del ejército y hacían otras cosas. ¿Y como para qué año fue eso, Justino? Eso era por 60, 70, hasta 80. Lo que me gusta es que muchas de las casas de Homer, esa casita que está ahí, conserva como esa estructura original en cemento. Es una casa, ¿sabes? Que lleva unos cuantos Sí, por eso añitos. por eso te quiero decir que han tumbado lo original del pueblo, lo han tumbado. La esencia, la La esencia. esencia del pueblo y ya no queda igual. Todo es concreto, concreto, concreto. Antes era después de que tú ves, esa era la cancha, ese edificio ahí, que tú Sí. ves ahí, esa era la cancha vieja, la cancha que había antes. Aquí por lo menos hay como 3 o 4 canchas que la han dejado, pero... No, aquí esa la era- gente con el baloncesto son un... No, aquí se come y vive baloncesto nada más. Aquí tú no hablas de béisbol ni de nada, porque aquí esto es baloncesto. Ah, es Betance, no sé si es Betance, yo creo que es. A Betances. A Betance. Fíjate, esta estructura de acá es mucho más antigua que la de acá. La de acá, pues se ve que ya es una estructura como de los 70, quizás Sí, 80. la modernizaron todavía. pero eso esta sí que se ve que es antigua. le hicieron más. Esa fue la primera cancha. La primera cancha, pero no había eso, porque antes no existía nada, eso era libre. Era al aire libre. Era aire libre. Ahí fue que vino a jugar Varilla Lugo. Y eso fue Mira aquí este cementerio, Ah, este es el cementerio antiguo. antiguo. Oh, qué interesante. Mira los mausoleos como son.
Sí. Ese es el cementerio antiguo, mira, Ese es el lugar que nos toca vivir a todos en algún momento dado. Ya esto hace años que no se usa. Oye, pero Tiro, yo te voy a adular. Tú tienes 82 años, pero tú estás ready, porque tú, o sea, tú estás bien, tú hablas muy bien. Si el doctor me dijo, si todos los pacientes son como tú, tengo que cejar la oficina. Tú estás bien, tú sabes No, que... pues es verdad, a mí no me duele ni un tornillo. Mira qué chévere, de verdad que sí. Amén por eso que... No, pero ¿sabes qué pasa? Que yo nunca cogí bici, yo no fumaba ni bebí, nunca en mi vida. Eso es importante. Nunca lo hice. En la calle San Justo. Calle San Justo, mi gente. Se Estamos llama en la calle San Justo y me dice aquí Justino que esto era ranchones antes, ¿ah? Sí, estas eran casas viejas, pero mira, tú puedes ver que esto está moderno ahora. Sí, que la han ido construyendo en cemento. Ahora, queda todavía una casa antigua. Tú ves, esa amarilla es original. Esa que está ahí, ¿verdad? Esa es original. Miren esa casita. Esa es original. Y la de la esquina que está en concreto también, esa Mira esta de aquí. sí. Mira esta que... Se la renovaron. Qué curiosa, ¿verdad? Que se Entonces para allá es nuevo. Eso no existía cuando yo era mucho. O sea, Ahora para allá sí existía, para allá sale a la escuela otra vez. Sí, eso llega ahí, Estas esa son es la casas, escuela ahí. estas son casas originales, entonces estas que están ahí. ¿Qué calle es esta? Calle... Calle Hafford me parece Esa que se misma, llama esa. esta. Ave María, usted no Calle sabe ahí, la Hafford, calle Rafa, yo mírenla no aquí. adiviné, ni, Calle Hafford. ni miró y él sabía que era esa. Que era Hafford. Pues, que yo me crié aquí en este pueblo. Estoy aquí desde que tenía vivo aquí, me crié en todo el pueblo. Yo conozco cuánta esquina hay en el pueblo. Mira, Justino, perdona la curiosidad, ¿por Sí. qué te fuiste a residir a Miami? No, porque me quedé viudo Ok. y me quedé solo. Y la hija mía me dijo, papi, tú no te puedes quedar solo aquí. Pues aquí no hay nadie, no te pasa algo, yo me preocupo por ti. Y entonces me dijo, te doy dos alternativas, ¿te vienes a vivir conmigo o te voy a buscar? Contra. ¿Cuál de las dos quieres? ¿Cuál de las dos quieres? Entonces tengo dos hijas y las dos me fueron a buscar. Mira esa casa de esa esquina, Justino, se Aquí ve en lo esta más esquina, bonita. en esa esquina ahí, salió el compositor William Venegas Llovera, en esta esquina. En esta esquina. Oh, Un mira compositor que se llamaba William Venegas Llovera. esa fue la cuna. Aquí, de ese la hombre. cuna de William Venegas Llovera, en esa esquina. Esta de acá lleva unos cuantos añitos también. Sí, sí. Esa estructura de cemento no es... No, esa cultura pues, Es está antigua, moderna. ¿verdad? Por aquí es lo que yo te estaba hablando de las cuevitas que tú llegas a los bujos. Oh, ok. Esta es la que llega a lo final, lo último llega esa es la cuevita aquí. Tú puedes ver la estructura que es antigua, Sí. no es moderna. Miren qué interesante se ve, qué bonito se ve. Que antes en las construcciones eran... La construcción tenía forma, Sí, le daban mucha... tenían diseño, ahora no tienen Sí. nada, son cajones. Sí. Y ahora, pues mira, el diseño que le dan, mira lo bonita que se ve. Miren ahí, mira, 1921, Justino. Ah, pues ahí está, Mira, el Teatro Liberty. Teatro Liberty. Voy a mostrarle aquí la inscripción para que la vean. Pero miren qué elaborado se ve todo. Mira, Eso lo hemos perdido ya porque las casas actualmente no hacen nada de eso. No. Adentro era bien lindo ese teatro. ¿Te acuerdas, Mira, cómo, antes ¿te estaba acuerdas un- cómo era por dentro, Justino? Antes tenía butacas, así, Ok. que estaban mirando como si fuera, ¿cómo se llama? De eso, teatro en vivo. Ok. Entonces tenía las butacas y abajo estaban las butacas y abajo estaban los asientos. ¿Qué recuerdas? ¿Qué obra o alguna película? Algo que No, dieran aquí que tú recuerdes. yo no recuerdo películas de todas clases, daban. Ah, Especialmente de películas de vaqueros, era que yo venía a ver ahí. y daban series, especialmente los domingos. Tú entrabas, película, y tú pagabas 7 centavos por entrar. ándate. En aquella época, los 50. Imagínate. 7 centavos arriba y 15 abajo. Era 7 arriba en el gallinero y 15 en butaca. Mira, aquí tiene una inscripción, Justino, a ver Aquí qué está. dice ahí. Dice que esta tarja es en conmemoración de los 100 años de la historia, arte y cultura de nuestro teatro. El Teatro Liberty de Quebradilla fue fundado en el 1921 por los quebradillanos Miguel Iribas y Carlos Rour. Su diseño de fachada lo realizó el maestro de obra Alcido Rosa. Este centro cultural ha sido testigo de obras de teatro, cine silente, conciertos, zarzuelas, grabaciones, conferencias importantes, eventos sociales, políticos y religiosos.
Mira qué bien, de verdad que está lo más... Mira lo elaborado, me llama la atención porque es que yo le estoy diciendo a Justino que ya las construcciones no son así elaboradas. Ahora es una pared lisa, ¿verdad? Y vamos a orquestarle. Pero miren qué elaborado y bonito se ve todo esto. Lo malo es, Justino, cuando uno lo va a pintar. Que ahí uno se acuerda que el diablo existe. 82, me creo que tengo 40. Oye, pero estás ready, estás ready. Estás hábil, porque mira, hemos dado una caminata No, y yo creo que estoy más cansado que tú. No, yo camino todos los días 2 y 3 millas. Mira qué bien. No, yo no. Me dijiste que me ibas a mostrar La ahora. casa de Miguel Iriba, el señor que te dio allí Iriba. Mira, para que tú veas la casa. Mírala ahí. Mira qué linda está esa casa. Oye, aquí, esa era la casa de él, de Miguel Iriba. Miren qué linda está esta casa. Esa era la original. Esa Miren otra qué casa bonita. que tiene años. Eso, una torre de dibujos diferentes. ¿Y quién hizo eso? Caíga, Cajiga. Mira qué bien. pintor de Quebradilla. Tú sabes la plaza del mercado, pero ahí sí hay es que hay más que un establecimiento, más nada, yo creo que no hay más nada ahí. O sea, que esa atrás sería la plaza del mercado. Esa es la plaza del mercado, pero creo que la van a renovar. Cajiga es Cabrera de Lleno. Sí, que viene bajo los cocos. Ah, mira qué bien. No sabía ese dato. Sí. Es un pintor quebradillano de años atrás. Mira acá, Justino, yo te pregunto, si fuéramos a describir, ¿verdad? Que yo le hice la pregunta ahorita a los muchachos. Si fuéramos a describir con 3 palabras o una palabra, pudiéramos describir la gente del pueblo de Quebradilla. ¿Cómo tú la describirías? Son buenas y dulces. Bueno y dulce, muy bien. Y amantes al baloncesto. Eso es discutiblemente, desde que nace, cuando yo era muchacho, donde quiera poner un poste. Ah, Un poste con un canastito y poner una media de nilón de mujer y un aro de la leche clean esa, el redondel y poner una media con cualquier bolita que diera bote, nosotros jugábamos en los ahí postes. tiraban la bolita. Mira qué bien. De ahí se me sacaron para jugar pibe, que jugué pibe en el, Ajá. en el 53. O sea que también fuiste deportista. Mira Sí, qué fui, bien. yo jugué pibe primera categoría cuando muchacho. Eso estamos hablando cuando yo era nene, de 12 años, 10. Yo le estaba preguntando ahorita a los muchachos de este edificio aquí, que se ve tan curioso. ¿Qué era edificio. esto antes? ¿Qué era esto antes? Esto Justino? antes era la ferretería de Don Braulio Jiménez. Don Braulio Jiménez. Ahora es una pizzería, me dijeron. Sí, era una pizzería. Entonces, de 2 puertas para acá era Fillo de Lee. Mira qué interesante. De esas 2 puertas para acá era un negocio de Fillo de Lee de bebida. Entonces, de para allá era la ferretería de Braulio Jiménez. ¿Esto existía antes, este paseo? ¿Esto fue...? Estaba antes, pero lo están renovando ahora. Entonces, ese puesto que se llama el Paseo Linares. Paseo Linares. Sí, ese era un jugador que tenía Quebradilla, se llama Teike Linares. Oh, ok. Para la época de los 50. Teike Linares. Está quedando lo más bonito, yo espero Cuando que... empezaron, cuando él jugó del Team Q5, que era antes de decir de pirata, era Q5. Y el dirigente era don Pedro Hernández. Otra vez, Justino, tú tienes una memoria ahí, que Dios te bendiga, Pues, hermano. Si yo me... Vamos a verlo. ahí, Vamos a acercarnos allá. Yo te estaba hablando de ahora, yo te estoy hablando de los 50, de la época de los 50. ¿Y ese edificio que era antes, Justino? Ese edificio, ahí vivía vivía Oscarito Jafo, que era el dueño del teatro, Ok. y entonces el otro señor vivía Mito Iriba, que era hermano de Miguel Iriba, Millito Iriba. Ok. Vivía en el otro lado, la casa estaba dividida. O sea, que era una casona, no era un Era negocio. una casona. No, abajo eran los negocios. Abajo eran los negocios. Arriba había Oscarito Jafo en la mano derecha y Millito Iriba vivía en la mano izquierda. Era familia. Oye, y una estructura más bonita. Sí, Naturalmente, pues la dejaron caer, la dejaron abandonar. Todo eso era madera de antes. sí, que sería un palo, ¿verdad? Que la Pero no. reconstruyeran Mira, todo alrededor la del pueblo, restauraran. todas las casas alrededor del pueblo eran más o menos de esta facha. Sí, que este estilo casón así. Ese estilo casona alta. de exacto. Esto es construcción de bajo, como antes. Ok. Eso no es concreto, eso es un bajo, Un barro que... estilo español. Ok. Eso es igual que la que está acá, al lado de acá, la mueblería, Ok. que era el mismo dueño. Don Braulio Jiménez era el mismo dueño. Sí, que ese fue el edificio que me habías dicho que antes era una mueblería.
Exacto, entonces era dueño de la molería y dueño de la ferretería. La iglesia la renovaron, pero el altar que queda atrás nunca lo tocaron porque abajo pasa un chojo de agua. Quebradilla estaba bajo un de esos de agua. Es como una corriente de agua, entonces pasa por ahí. Por eso el nombre de la Quebradilla. iglesia. Mucha gente desconoce. Por la quebrada, ahí tiene una quebrada por debajo. Por eso es el nombre de Quebradilla. Por eso, entonces detrás de esa ahí había hay un de esos, donde está el altar. Hay un pozo de agua, que había había una puertecita, como muchachos títeres, nosotros nos abríamos y tirábamos unas piedras. Entonces el cura de la iglesia nos cogió y nos regañó, que se llama Vigo Sala, que hace años que murió. Entonces nos regañó a nosotros. Mira, muchachos, salgan de ahí, que eso es un peligro. Y me dijiste que el nombre de Vigo Sala lo utilizaron para hacer el caserío. Para hacer el caserío. Muy bien. Este Justino está ready. Está ready. Esa es la alcaldía original y el primer alcalde que yo conocí fue Heraldo Pérez. Miren ahí la alcaldía. ¿Qué edificio es lo más bonito? Entonces ahora eso es la iglesia, de eso de la iglesia. Ah, ok, de la oficina parroquial. La oficina parroquial, pero antes era la alcaldía original. Y me estabas comentando que detrás, ¿qué es lo que hay? El detrás, antes, en aquella época, era la cárcel. Detrás de la alcaldía estaba la cárcel. O sea, que el que se pusiera, que se portara mal, lo No, metían atrás. quedaba ahí mismo, no tenían ni que sacarlo, lo llevaban para atrás. 18. ¿Y esto era antes qué? Antes era ferretería, era una molería de la hermana Altreche, se llamaban. Okay. Y arriba era Caballero de Colón. ¿Y ahora qué van a hacer ahí? ¿Un Ahí museo, van a verdad? hacer un museo del pueblo, tengo de lo que están ahí, ¿ves? Eso es lo que van a hacer, un museo. Pero esa estructura es original. Esa no la han retocado para nada. Que viene siendo el diseño que tiene arriba, que es parecido al otro, al de la alcaldía. Ese es original. Ese es el del 18, mira la fecha allí. Sí, ahí se ve la fecha. La fecha en número Romano. romano. Bueno, mi gente, culminamos la caminata en este precioso pueblo de Quebradilla. Gracias al amigo Justino, que nos mire, este hombre se conoce la historia de este pueblo y tiene unos detalles de verdad que a mí me sorprendió. Muchas gracias. Así por lo menos alguien conozca la isla, conozca el pueblito este. Así mismo es. Muchas bien, gracias, igualmente. mucha salud y para adelante, ¿sabes? Gracias a Dios que todavía Dios me da salud. A la edad que tengo todavía me siento como de 40. Eso es importante. Bien. Dándole las gracias a todas las personas que participaron en esta filmación y será hasta el próximo video con Puerto Rico a pie. Bye.